Hola y bienvenidos a mi canal. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Este no es sobre ningún caso paranormal, pero sí es sobre la temática del misterio. Esta vez os quiero contar sobre un caso criminal que sucedió en 2017, pero que aún, para lo que yo pienso, no está resuelto. Yo creo que esto no puede quedarse así. Como podráis haber leído en el título, es el caso de Paulette Guevara Fara. Para los que no conozcáis la historia, es el caso de una niña que desaparece en su casa, en su cuarto. ¿Que cómo es esto posible? Pues la verdad que no es posible que una cosa así suceda. Entonces lo que os quiero contar es cómo se desarrolla todo esto, cómo la encuentran, dónde la encuentran y lo que resuelven y dar por cerrado el caso. Y sin mucho más que agregar, comencemos. ¿Cómo puede desaparecer una niña de 4 años de su cuarto? ¿Cómo puede desaparecer de su propia casa sin que nadie la vea? Y os lo pondré un poco más difícil aún. ¿Cómo puede desaparecer una niña de 4 años con una discapacidad motriz de su casa, de su cuarto, sin ser vista ni captada por ninguna cámara y sin que ninguna puerta o ventana estuviera forzada? Pues simplemente no puede. Paulette era una niña de 4 años que había nacido prematura y por causa de esto su lado izquierdo se vería afectado por un derrame cerebral. Esto le traería complicaciones en lo motriz y también en el habla. Paulette hablaba algunas palabras, pero no hablaba del todo bien para la edad que tenía. No podía realmente concretar frases. Así todo, sus nanas, sus niñeras, cuentan que se hacía entender. Ella vivía en un piso muy grande, en un barrio privado, con seguridad y vigilancia. Vivía junto con su madre, Lisette Fara, su padre, Mauricio Guevara, y su hermanita mayor, Lisette Guevara Fara. Esta familia, como os he dicho, era una familia de clase alta que vivía en un lugar seguro en México y que además contaban con 2 niñeras que ayudaban a la madre de Paulette. Con Paulette, justamente por la discapacidad que tenía, su madre siempre decía que necesitaba de muchos cuidados y entonces tenía a estas 2 mujeres que eran hermanas y que le ayudaban con Paulette y con las cosas de la casa. Ellas son Erika y Marta Casimiro y serán muy importantes para el resto de la investigación porque además de que colaborarán mucho con todo esto, en las entrevistas dejarán allí, al igual casi sin darse cuenta, información muy interesante. Entonces, el domingo 21 de marzo de 2010, Paulette estaría llegando a su casa junto a su padre y a su hermana mayor después de haber estado fuera un fin de semana descansando y pasándolo bien, y allí estaría esperándolas su madre y las niñeras para acostar a las niñas a dormir, ya que al día siguiente tendrían que asistir a la escuela. Tanto su madre como Marta Casimiro declaran que habrían puesto el pijama a la niña y la habrían arropado en su cama, le habrían dado un jarabe para la tos a las 2 niñas porque estaban un poco engripadas, y habrían cerrado las puertas y se habrían ido todos a dormir. Paulette era una niña pequeñita que medía 1 metro y pesaba más o menos unos 15 kilos. Y por esta razón y por la discapacidad motriz que tenía, estaba estrenando su nueva cama, porque hasta entonces ella había dormido en una cuna porque dicen que ahí se sentía más segura. Entonces hacía poco habría pasado a dormir en esta cama. A la mañana siguiente las nanas van a despertar a las niñas para, como he dicho, llevarlas a la escuela, pero cuando llegan a la habitación de Paulette, la niña no estaba allí. Comienzan a buscarla y en el camino de empezar a buscarla entre las habitaciones, el baño, para ver si se había escondido, ven que el padre de la familia aún no se había ido. Entonces
es cuando aquí empieza todo a ser cada vez más extraño. Las cosas que pasan de aquí en más son más y más raras. Marta Casimiro entonces declara que ella fue hasta la cocina y es allí donde se encuentra con el padre y le dicen que no encuentran a la niña. Y él les dice que busquen mejor. Es entonces cuando ella y su hermana comienzan a buscar más y más en la casa, a llamarla, pero no contesta, no aparece. Así que vuelven al padre y le dicen que no aparece, que no está, que no la encuentran. Y él entonces les contesta que busquen donde está la madre o que busquen mejor, como queriendo desentenderse de ellas. Ellas entonces van a ver al cuarto de la madre. Lisette aún estaba en la cama, estaba dormitando y le dicen que la niña no estaba y que le preguntan si está ahí, a lo que la madre contesta que allí no está, pero tampoco les hace mucho caso. Esta situación ellas la recalcan bastante en las entrevistas porque les parece muy extraño, y a quién no, que sus padres no reaccionaron de ninguna forma. O sea, por una parte podemos pensar que, bueno, que al igual no creían que esto pudiera pasar y que entonces dicen, bueno, pues habrá escondido. Pero de todos modos, si te dicen que tu hijo no está y ha desaparecido, lo normal sería que comiences a buscarlo, no que quieras desentenderte de la situación. Y aquí es exactamente eso lo que pasa. Quieren desentenderse por completo, no hacen ningún caso. Cuestión que las niñeras siguen buscando a la niña. Y entonces el padre en ese momento les dice que busquen escaleras arriba y abajo por el edificio. Ellas cuentan que este edificio tiene 15 plantas y que empiezan a buscar por las escaleras. Van a preguntar abajo al portero, no parece que él haya visto nada y entonces empiezan a picar en los pisos. Es en medio de esta situación de buscar que van, vienen, entran y salen de la casa que una de ellas declara que la madre de Paulette estaría sentada frente a su ordenador bebiéndose un café y fumando un cigarrillo. Finalmente, Mauricio decide llamar a su hermana para avisarle de la desaparición de su hija. Y aquí hay otra vez otra cosa extraña. Yo no entiendo por qué decide llamar a su hermana para decirle que su hija ha desaparecido y no así llama directamente a la policía para denunciar la desaparición de la niña y que comiencen a buscar o vayan hacia allí. No, él llama a su hermana y es la hermana de Mauricio la que llama a la policía. Y al igual ni siquiera eso, porque luego hay declaraciones diferentes de la policía y de todas las personas involucradas en este caso que dicen que no les llaman directamente a ellos, sino que llaman a autoridades de Huixquilucan, que es el sitio donde ellos residen, y de ahí se llama a la policía y además llaman a la Procuraduría General de Justicia de Edomex. Vale, hasta aquí es básicamente la primera parte de la historia. La niña está en su casa y desaparece dentro de su casa. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe. Se dice que llaman a la policía los padres, no la llaman, llaman a la hermana Mauricio, total. Que llega la policía y comienzan a buscar. Y a partir de aquí os contaré la cronología de los hechos, de todo lo que sucedió y luego al final las teorías de lo que pudo haber sucedido y de cómo acabó este caso. Es al día siguiente, el día martes 23 de marzo de 2010, cuando se hacen las pericias en la casa de la familia. La policía aquí declara que no hay ninguna puerta ni ventana forzada, que no hay señales de violencia en ningún sitio para haber accedido a la vivienda. Cabe destacar también que allí van con perros para que los perros puedan encontrar algún rastro de la niña, pero no parecen encontrar nada. Revisan el edificio y piden las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero tampoco se ve salir a la niña ni sola ni acompañada ni a ninguna persona sospechosa que llevara un bulto raro que pudiera ser la niña ni nada parecido. También se busca en los alrededores, pero otra vez no encuentran a Paulette, no encuentran absolutamente ninguna pista. Muy pronto en este caso comienza un circo mediático de entrevistas donde aparece la madre explicando cosas, donde llaman a las niñeras de la niña a declarar. Aparecen en la televisión muy pronto y en muchísimos programas diferentes. Es entonces el jueves 25 cuando la tía de Paulette, la hermana de la madre, Arlette Farah,
empieza a publicar las fotos de la niña en las redes sociales y esto se hace completamente viral. Todo el mundo la está buscando. Los padres también, por su lado, hacen unas pancartas gigantes que cuelgan de las autopistas y pagan también carteles en las autopistas y en las carreteras más transitadas para ver si así alguien da con el paradero de la niña. Ellos también dicen y ofrecen recompensa o lo que sea al que supuestamente la haya secuestrado. Ellos dan por hecho que han secuestrado a su hija. El 28 de marzo los padres de Paulette vuelven a aparecer otra vez en televisión, creo que es una de las primeras veces que aparecen, pidiendo a los captores de su hija que se la devuelvan, que no van a tomar represalias. Pero lo extraño de esto es ver lo tranquilos que están. Es que si veis las entrevistas, cualquiera de ellas, parece que la cosa no fuera con ellos. Sobre todo la madre. Parece que lo que ha pasado no le ha sucedido a ella. Es como si hablara de otra persona. La sensación que te da es que habla de alguien más. O sea, una persona que le ha desaparecido un hijo o que ha perdido un hijo, nunca habla así. No es por juzgar. Cada persona reacciona como puede. Al igual ni se cree lo que le ha pasado. Pero es que todas las veces es completamente fría y se ve mucho la diferencia cuando, por ejemplo, hablan las niñeras. Esta es la declaración de Erika, una de las niñeras de Paulette. También tuvimos acceso a toda su declaración el día de la reconstrucción y esta fue su reacción al hablar de la pequeña. Lo único que me importa es ella, está bien. Pues yo estoy pasando por una situación muy difícil y a mí me incomoda mucho porque yo sé y estoy consciente que yo no tengo nada que ver con él, me está pasando, yo no estoy nada, no escuchar nada. Yo estoy completamente segura que no tiene nada que ver con ella, sí, la queremos mucho. Y ella es mejor 100% todo para nosotros, pero sí 95% de cariño, de amor, de ternura para ella. Ella es muy linda, ¿no? Que no son su familia, pero que la cuidaban. Esas mujeres hablan desde el sentimiento. Cuando hablan se ve que lo explican con emociones. Hablan de ella con cariño, dicen que era una niña muy linda, dicen que era una niña muy cariñosa, que la hermana también, pero que a ella le tenían cariño especial porque la veían tan dulce. Dicen estas cosas. En cambio, su madre solo es capaz de decir que es una niña con una discapacidad, que da mucho trabajo, que necesita cuidados especiales. Parece que solo le hubiera molestado, o sea, no sé, es como si hablara de un objeto o del hijo de otro, pero aquí os enseñaré durante el vídeo entrevistas para que veáis, porque es increíble el desapego que se ve de esa mujer, todo. Incluso hay detrás de entrevistas, backstage, antes de grabarse las entrevistas, en los que ella pregunta, bueno, ¿podemos practicar un poco? ¿Lo podemos ensayar? ¿O se está riendo? O hace bromas, o dice que, no sé, hace chistes, dice, yo ya estoy pensando que a Paulette se la llevaron los ovnis. Y se ríe, es increíble, esta mujer yo no había visto una cosa así, es increíble, es horrible de verla, pero bueno, sigamos. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa, mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una conclusión que se la llevaron todos. Ya, a esto llegué también, ya estoy en mi locura. Ahí. Incluso se tomaba el tiempo para ensayar sus declaraciones. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. ¿Sí? Y usted nada más me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, bueno. Hay una de las entrevistas que las niñeras cuentan lo que sucedió. Yo realmente me decanto totalmente por creerles a ellas, porque además son muy espontáneas cuando cuentan las cosas. O sea, se nota que no lo están preparando, que están contando una vivencia y ya, eso se nota muchísimo. Y explican pues todo lo que os conté al principio, que la están buscando, lo que dice el padre, que la madre no la busca, que se sienta a desayunar y a fumarse un cigarro frente al ordenador en vez de buscar a su hija. Y por otro lado, se le hacen básicamente las mismas preguntas en otra entrevista a Lisette, a lo que ella contesta que cuando le avisan, que sí que está en su cuarto, pero que no sabe nada.
y cuando las niñeras le avisan de que su hija había desaparecido, ella comienza a buscarla y a gritar como una loca, Paulette, Paulette, por toda la casa, y que no la encuentra, que revisa los armarios, que se mueve muchísimo. Pues bueno, así hay unas cuantas cosas que entre las declaraciones de uno y la de otro no concuerdan para nada. Es entonces cuando, viendo esto y las declaraciones que les ha tomado la policía, deciden poner a la familia, básicamente al padre, a la madre y a las dos niñeras, deciden que ellos deben ser arraigados. Yo no sabía qué significaba esta palabra. Esto significa que los separan. Si hubieran sido gente pobre, probablemente hubieran ido a la cárcel a esperar a juicio, o hasta que la policía viera quién miente y quién no, o quién le parece más creíble o de quién no desconfían. Pero como otra vez es gente de dinero que está acomodada, pues entonces los llevan a un hotel y los dejan ahí. Al llevarlos al hotel, la madre llama a su hija mayor por teléfono y esta conversación se filtra. Esta conversación es grabada, se filtra a los medios y os diré exactamente lo que dice. No, más bien estamos muy tristes porque mi mamá está separada. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, pues mejor no mira todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. Vale, si analizamos esto, podemos sacar varias cosas de aquí y ninguna es buena. Lo primero que podemos ver es que algo oculta, porque además el tono de voz en la llamada es un poco nervioso y lo que está diciendo significa que algo está ocultando. Segundo, que está coaccionando a su hija muchísimo. O sea, lo que está haciendo es una manipulación horrorosa, porque coge, llama a su hija, le dice que no diga nada porque sospecha que la niña tal vez haya escuchado algo, que tal vez haya podido escuchar una conversación o algún ruido por la noche o alguna cosa, o pueda saber algo siquiera sin saberlo, y que entonces cuando le vayan a preguntar, sin saber, sin querer, pueda decir alguna cosa que inculpe a los padres, o a la madre solo o al padre solo, no se sabe, pero que les inculpe. Y lo otro es que para que no diga nada se asegura de meterle miedo. Entonces así sabe que la niña no va a decir nada, porque le dice, te pueden acusar a ti de que tú la empujaste fuera. O sea, intenta meterle en la cabeza a una niña pequeña que todo esto pudo haber sido su culpa, con el único fin de que no hable, porque cree que seguramente su hija sabe algo o pudo haber escuchado alguna cosa. Esto muy en mi opinión. Tampoco quiero dejar fuera que durante una de las tantas entrevistas que le hacen a Lisette, se la ve doblando un pijama. Está doblando un pijama mientras habla con el reportero que la está entrevistando en su casa. Lo raro de esto es que ese es el pijama con el que encuentran a la niña cuando la hallan. Tiene puesto ese mismo pijama. ¿Cómo puede ser? Y esto lo han dicho muchas personas y creo que lo podemos creer cualquiera de nosotros, que una persona tenga dos pijamas exactamente iguales. No es que no varían en nada, no es que son iguales pero de otro color, o del mismo color pero con otro dibujo, no, es exactamente el mismo. Y esto ocurre pocos días antes de que la hallaran. Pero para colmo, cuando la encuentran hay muchas más cosas que si nos ponemos a pensar no tienen ningún sentido. Finalmente, el 31 de marzo de 2010 encuentran el cuerpo de la pequeña Paulette en su propia cama. Sí, en su propia cama, a los pies de la misma, entre la madera del final de la cama y el colchón, adentro de las mantas, enredada en mantas. A esto dicen que la niña murió por asfixia y que probablemente se enredó en las sábanas y como tenía una discapacidad motriz, de alguna manera muy extraña, en esa cama enorme que tenía esa niña tan pequeña, llegó hasta el final de la cama, enredada en las sábanas, se cayó entre el colchón y el elástico de la cama, se quedó aquí atorada sin poder salir y murió asfixiada. Esto no es solo raro por eso, sino porque también el primer peritaje que se hace sobre el cuerpo
dicen que la niña llevaba muerta 5 días. A lo que luego esto, extrañamente, lo corrigen para decir que Paulette llevaba muerta 9 días. Mucho más conveniente para la fecha en la que había desaparecido y que la habían encontrado. Ahora, esto es increíble por muchísimas razones, pero claro, creo que la que es más obvia es que durante el tiempo que todo esto sucede, durante los 8 o 9 días que transcurren desde que desaparece hasta que la encuentran, al menos 3 personas durmieron en esa cama. Los tíos de Paulette fueron a la casa y se quedaron a dormir y durmieron en esa cama. Y otro familiar o amigo más de la familia también durmió allí. ¿Cómo puede ser que nadie lo haya notado? ¿Cómo puede ser que el cuerpo no haya desprendido ningún olor a putrefacción en tantísimo tiempo? ¿Cómo puede ser que los perros que llevó la policía para investigar, para buscar el rastro justamente, no hayan olido nada? Pues bueno, a lo de los perros, la explicación que dieron es que los perros no eran especializados en buscar cadáveres sino personas vivas. Y luego a lo otro dijeron, bueno, que como estaba enredada en las mantas ahí debajo, al igual, pues nadie se dio cuenta al tender la cama. Y aquí hay una entrevista también que se le hace a las niñeras, donde ellas dicen lo siguiente. Estoy convencida de que no haya estado ahí, ya que pues entró muchísima gente, entraron perros, o sea, miles de gentes que entraron en búsqueda de la niña y no es posible que nadie se haya dado cuenta. Digo, nosotros finalmente también hicimos la cama, o sea, se tocó, nunca vimos el colchón recorrido, nunca vimos un bulto, nunca vimos nada extraño, ¿no? Nunca percibimos que ahí pudiera estar. Yo creo que eso queda completamente descartado. O sea, inclusive cuando se hizo la cama, pues metimos las manos, se acomodó la colcha, todo. Entonces, no. No es posible que aparezca el cuerpo de un día para otro cuando miles de gentes entraron a buscar a la niña. Pues justamente eso. Ellas dicen que ellas tendieron la cama un montón de veces y que en ese tiempo también la tuvieron que estirar y dejarla bien para hacer todas las entrevistas que se hicieron ahí y que de ninguna manera había nada ahí. Que si la niña hubiera estado ahí, ellas hubieran sido las primeras en darse cuenta. Ellas o los perros, pero se hubieran dado cuenta de esto. Además, bueno, lo que os he dicho antes, que tiene exactamente el mismo pijama que su madre estaba doblando 3 días antes. Esto también es muy raro. Eso, sumado a las actitudes de la madre, las actitudes que tuvo durante todo esto, las entrevistas tan raras que daba, la forma en la que hablaba, o se reía de esto diciendo que se la habían llevado los extraterrestres, o pedía de prepararse como si fuera una actriz antes de dar una entrevista. Todo esto suma a que sea inexplicable, sea increíble que realmente esa niña murió allí de aquella manera. Seguido a esto, el 3 de abril del mismo año, Lisette pide a la justicia que la dejen salir, que la dejen fuera del arraigo y que ella pues pueda ser libre, porque ella dice que no tiene nada que ver con todo esto y que no es justo que se la trate así. En todo momento siempre se muestra muy ofendida con la forma en que la trata la gente y los medios, porque todo parece acusarla a ella, como comprenderán. También hay, entre tantas cosas, una resolución de unos especialistas que vieron a Lisette de forma psicológica y dijeron que esta mujer tiene un trastorno de la personalidad, pero así todo le concedieron la libertad de dejarla fuera del arraigo y poder hacer básicamente lo que quiera. Es el 4 de abril entonces cuando el juez finalmente concede la libertad a los padres y a las nanas de Paulette. Al día siguiente a esto, Mauricio y Lisette dan entrevistas por separado en la que se ven 2 puntos de vista completamente diferentes. Ella dice que está muy ofendida con cómo le trata a su marido, la gente, etc. Y por otro lado, Mauricio dice que no cree que esto haya podido ser simplemente un accidente y que tampoco pone las manos en el fuego por su mujer. El día 6 de abril finalmente se da entierro al cuerpo de Paulette y entonces aquí al velorio no asiste toda la familia, sino que asiste la familia de la madre y la madre de Paulette, y no así la familia del padre. Al día siguiente a esto, la familia de Mauricio, los padres de Mauricio,
que tienen a la hija mayor de la pareja, se niegan a darle la niña a su madre. Otra cosa rara, que si aquí no pasara nada, no tendrían por qué los suegros de esta mujer negarse a darles a su propia hija, a lo que finalmente Lisette denuncia y pide la custodia de su hija y se la otorgan. A partir de aquí todo el mundo comienza a ver a Lisette como la asesina de Paulette y como la culpable de todo esto, al marido tal vez como un cómplice, pero a ella como la principal sospechosa de la muerte de Paulette. Es entonces que ella da entrevistas diciendo que hay gente que la amenaza por carta, que dice que va a matarla, pero lo raro de la situación es que cuando pasa todo esto, el procurador que llevaba el caso, que también es una cosa rara, que era la Procuraduría la que llevaba la búsqueda de Paulette y no así la Fiscalía, cuando lo normal, estas situaciones, estos casos los lleve la Fiscalía y no un procurador. Pues el procurador de aquí, Alberto Basbad, renuncia de su cargo porque dice que su procuraduría ha perdido la credibilidad y que entonces así no puede funcionar, y finalmente renuncia. A más, él mismo dice que la idea de que la niña estuviera allí durante todo ese tiempo, por donde habían pasado perros, se habían hecho entrevistas y había dormido gente, no le parecía creíble ni a él. O sea, eso tampoco le parecía a él que pudiera ser cierto. Así que más razones para simplemente renunciar al cargo e irse de allí. Finalmente, y para acabar con todo esto, lo que os quiero contar, lo contaré un poco así por arriba porque he visto muchos vídeos donde esto último lo cuentan con lujo de detalles, así que si queréis saber qué es todo lo que ella pide, lo podéis ver en cualquier otro vídeo sobre el caso de Paulette. Sí que lo tengo que decir, es que la madre pide por perjuicios a su persona que le compren básicamente el Estado una mansión millonaria en Estados Unidos, porque va a seguir viviendo en México si la quieren matar, y además, ya que va a pedir, pues pide bien, ¿no? Entonces pide una mansión millonaria en Estados Unidos, pide unas cifras escandalosas de dinero para vivir el resto de su vida, para amoblar la mansión, para ir a la peluquería, para salir, para sus gastos, para cambiar de coches blindados cada 3 o 5 años, no me acuerdo bien, etcétera, etcétera. Es una lista larguísima de cosas que esta mujer se le ocurre que tiene derecho a pedir porque dice ella que no ha matado a su hija y que todo el mundo la acusa, y por este perjuicio pues es lo que ella pide. El caso se cerró como que esto fue un accidente, por si no quedó claro, y así sigue hasta el día de hoy, aunque la mayoría de las personas sobre esta faz de la tierra pensemos otra cosa muy diferente. Al menos yo no creo que haya sido así, pero bueno, así es como acaba esto. Muchas gracias por estar ahí otra vez, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like, que me ayuda mucho. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto, si creéis que me he dejado algo o si hay algún caso criminal que queréis que haga, me interesaría mucho saberlo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.